Empezamos esta clase, que es la clase número 3 de geometría, que esta clase vamos a ver polígonos, específicamente cuadriláteros, pero ya vamos a ver todo eso más adelante. Ok, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica, ¿cierto? Que es plana, ¿cierto? Está, por decirlo, en 2 dimensiones, una figura plana, que está compuesta por una secuencia infinita de segmentos rectos. O sea, un polígono puede tener infinitas líneas, ¿ya? Y estas encierran una región en el plano, ¿ya? Por ejemplo, esta figura de acá no es polígono porque no está cerrada, tiene un lado abierto, por lo tanto no encasilla. Cambio, estas dos sí están encerrando una parte del plano. Pero esta tampoco es polígono porque tiene ese lado curvo. O sea, no es polígono como propiamente tal. ¿Por qué? Porque una cosa que vamos a ver, de que los círculos son polígonos de lados infinitos. O sea, ustedes ven una figura súper circular, pero si ustedes le hacen un zoom gigante, lo único que van a ver son como lados juntos, pero muy pequeños. Pero esos son datos freaks, ¿cierto? Pero al final, los segmentos de estas líneas las llamamos lados y los puntos que unen los lados se llaman vértices, ¿cierto? Una figura va a tener tantos vértices como lados, ¿cierto? Luego, podemos clasificar estos polígonos según sus ángulos, ¿ya? Estos pueden ser convexos, ¿cierto? Que cada ángulo interior mide menos de 180 grados, o sea, es como esto, que todos los ángulos son así, todos son hacia adentro, ¿ya? En cambio, el cóncavo es cuando tienen un ángulo que mide más de 180. Por ejemplo, vamos a hacer las líneas. Por ejemplo, en el cóncavo todos son de esa forma. Son ángulos menores al ángulo extendido. Recuerden que el ángulo extendido es de esa forma. En cambio, en el cóncavo vamos a tener un ángulo, o al menos uno, que sea mayor a 180. O sea, por ejemplo, aquí sería este, que si se dan cuenta, pasa la línea del ángulo extendido. Por ejemplo, digamos que se mida, no sé, 200 grados. Como pasó la línea de los 180, entonces este es un polígono cóncavo y es solo necesario que haya uno para que lo sea. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas o vamos todo bien? Todo claro, excelente. Entonces, bueno, vamos a ver algunos tipos de polígonos, ¿cierto? Que son los que se clasifican según sus lados. Nosotros ya vimos a nuestro querido triángulo, que es el que tiene 3 lados. Tenemos al cuadrilátero, que mide 4. Tenemos al pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eninágono. Creo que es eninágono, no sé, pero bueno. Y el decágono, y después sigue el ondecágono, creo, y así. Ustedes pueden encontrar polígonos, como dice, de infinitos lados. Y si ven, cada vez se van pareciendo más a un círculo. Por lo tanto, cada vez que ustedes agregan más lados, más va a aparecer un círculo. Hasta que lleguemos a los infinitos y va a ser un círculo. Me dicen si puedo volver a la diapo anterior. Ok. Bueno, mientras, sobre los lados, en verdad es solo esa la clasificación. Bueno, estas son las dos clasificaciones, según sus ángulos y según sus lados. ¿Ya? ¿Me avisas cuando vuelvo? Ya, listo. Pero esto, nosotros en la prueba, lo más que les puede aparecer, según yo, sería como hasta el heptágono. Si es que. Pero sí o sí les van a salir triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. El hexágono también es muy seguro que salga. Exactamente, un círculo es un polígono con lados infinitos. No, no está en el Drive. Todavía no está subido este PPT. Entonces, también, ahora otra clasificación es con la
Unión de estas dos cosas, de los lados y los ángulos, que es donde aparecen nuestros polígonos regulares y nuestros polígonos irregulares, ¿ya? Los polígonos irregulares son los que no tienen lados ni ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos estas formas raras. Estos son polígonos, porque son líneas unidas que encierran un espacio. En este caso, este es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería un, justo el que no sé pronunciar, henicágono, o no, un polígono de 9 lados. Este es un 2, 3, 4, 5. Este es un pentágono, aunque no tenga forma de nuestro clásico pentágono. Y el otro es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octógono. Tiene 8 lados. Pero si ven, no son como la clásica forma, pero siguen siendo polígonos, solo que son irregulares. Por el otro lado tenemos los regulares, que son los que tienen sus ángulos y lados todos iguales, chiquillos. Esto es importante, todos iguales. Por ejemplo, nosotros vimos los triángulos. El único triángulo que es regular es el equilátero, porque es el único que tiene sus lados y sus ángulos iguales. El triángulo isósceles, por ejemplo, sería un polígono irregular, porque tiene un ángulo y un lado diferentes. Por lo tanto, si vemos aquí la tablita, el triángulo que está aquí sería un equilátero. El cuadrilátero, que es regular, es el que nosotros llamamos el cuadrado, ¿ya? Estos son como los dos que tienen nombre, porque después les decimos, esto es un pentágono regular, esto es un hexágono regular, esto es un heptágono regular, y así sucesivamente. Estos son los dos que tienen nombre, triángulo equilátero y un cuadrado. Bueno, aquí está ladeado, pero sigue siendo un cuadrado. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, hasta este momento con las dos definiciones? No, nada. ¿Me dicen nomás? Ok, aquí vamos a pasar a algo más complicado. Aquí se vienen las matemáticas reales. No, todavía no, perdónenme. Falta una parte, que vamos a definir un poquito como las partes que nosotros ya habíamos visto, ¿cierto? Que es un polígono, tiene un ángulo, ¿cierto? Tiene un vértice y tiene un lado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ángulo, vértice, lado. Las cosas nuevas son que todos los polígonos van a tener diagonales. ¿Qué son las diagonales? La unión de vértices que no están juntos, ¿ya? Por ejemplo, esta es una diagonal porque une este vértice y este vértice que no están juntos. En cambio, lo que une los vértices que sí están juntos es lo que nosotros llamamos lado, ¿ya? Bueno, todos los polígonos van a tener un centro, ¿ya? Y este centro va a depender de ciertas cosas, ¿cierto? Pero tienen un centro. Y la distancia a ese centro se llama apotema, pero esto es algo muy extra. En verdad yo nunca lo he visto en alguna pregunta. Y también esto es algo que no aplica ahora, pero la distancia entre un vértice y el centro mide radio, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ya aquí no importa mucho. Y bueno, este, por ejemplo, en esta figura, a veces al lado de abajo lo llamamos base. ¿Ya? Y a veces la distancia entre la base y el vértice superior, por ejemplo este, lo llamamos altura, que es lo que nosotros vimos en propiedades en elementos de triángulos. Pero estos siguen siendo como conceptos locos para definir ciertas cosas. Ahora sí, vamos a ver propiedades de un polígono convexo, ¿cierto? Convexo entendiendo de que todos sus lados, todos sus ángulos son menores a 180. De un polígono convexo, nosotros podemos calcular la cantidad de diagonales, o sea, cuántas diagonales puedo hacer desde un vértice, ¿ya? ¿Con qué fórmula? Con esta, con la n-3, donde n es, que aquí está n, es la cantidad total de vértices, pero también puede ser la cantidad total de lados, ¿ya? Lados, vértices, porque si se fijan, son lo mismo. Por ejemplo, un pentágono tiene 5 lados, 5 vértices. ¿Ya? Así que la n es eso.
Por ejemplo, ahí tenemos un mismo pentágono. Si yo tomo este vértice, por ejemplo, de ese vértice solo puedo tirar o dibujar dos diagonales, que serían las que están ahí. Una al vértice de allá y otra al vértice de allá. No sé por qué se hacen esas líneas, pero bueno. Lancé dos diagonales. ¿Por qué no puedo hacer más? Porque si se fijan, me faltan estos dos vértices. Pero si yo tiro diagonales a esos dos vértices, resulta que son los lados. Así que no cuentan. Por lo tanto, las únicas que cuentan son las azules, que son dos diagonales. Y eso coincide con lo que nos dice la fórmula. En un pentágono tenemos 5 lados o 5 vértices. Y la fórmula nos dice que los podemos sacar con n-3. Donde está n, pongo un 5, 5 menos 3, 2. Por lo tanto, desde un vértice puedo tirar dos diagonales. Ya, y ahora desde un punto puedo lanzar dos. Yo puedo hacer el cálculo y decir, pero yo tengo 5 puntos, entonces multiplico y puedo sacarlo así. Pero también tenemos otra fórmula para sacar la cantidad total de diagonales. Cantidad total. O sea, todas las diagonales que puedo tirar desde todos los vértices. ¿Ya? Entonces, ese cálculo se hace con esta formulita. Voy a escribirla más grande. Es n por... Chuta, no sé por qué se hace esa raya maldita. Ahí sí. N por n-3 y todo eso dividido en 2. Recordando que n es el total de vértices o total de lados. Aquí tenemos el mismo pentágono, ¿ya? Entonces, desde este pentágono, tomo un vértice y lanzo estas dos. Tomo otro vértice y lanzo estas dos. Tomo otro vértice y lanzo esta, porque la otra ya está dibujada. Voy al otro vértice y ya están las dos diagonales dibujadas. Voy al último vértice y de nuevo están ya las dos diagonales dibujadas. Por eso, lo único que tengo aquí son 5. ¿Ya? Porque cuando yo iba a otro vértice ya estaba la diagonal hecha. No es que yo pusiera una encima de otra. Por lo tanto, hay 5 diagonales en este pentágono. Y eso se podía haber sacado con la formulita que está arriba, reemplazando el 5, o sea, reemplazando la n por un 5. Entonces nos queda eso. 5 por 5 menos 3 partido en 2, que nos queda 5 por 2 dividido en 2, y eso nos da 5. Esas dos formulitas son útiles si ustedes tienen buena memoria y no quieren andar dibujando y contando diagonales. Y si no, pueden hacerlo a la antigüita y dibujarlos ustedes a mano. ¿Ya? Pero igual siento yo que son importantes si uno quiere ahorrar tiempo. Recuerden, chicos, aquí lo importante es ahorrar tiempo. ¿Dudas, preguntas de las diagonales, de las fórmulas, de cualquier cosa? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Entonces vamos a seguir con más fórmulas. Bueno, nos dicen, ya si trazamos, seguimos trazando diagonales desde un mismo vértice, vamos a obtener n-2 triángulos. Con n la cantidad de vértices, ¿cierto? N siempre va a ser nuestra cantidad de vértices o de líneas. A ver, ¿cómo sé cuándo ocupar? Bueno, vamos a volver un poquito. ¿Cuándo sé cuándo ocupar una de estas fórmulas? Cuando te hablan de diagonales. Cuando te quieren hablar de una diagonal, no de una, sino que las diagonales desde un vértice usan la n-3. Cuando te dicen el total de diagonales es tanto, usas la de acá. Porque ven, aquí es cantidad total, cambio la de allá es desde un vértice. Y eso mismo es la diferencia. Las diagonales no es que sirvan para algo, es que son parte de la figura. Ahora, lo que pueden hacer después es darle un valor, la diagonal mide tanto. Y eso lo vamos a ver más tarde, en una clase más, en unas clases. Pero son un elemento del triángulo, como los lados. ¿Ya? Y eso, la diagonal puede tener algún valor y ustedes van a tener que calcular algo, ¿cierto?
pero son partes del triángulo, iba a decir, partes de la figura. Entonces, si seguimos, lo que les decía es que cuando pasamos las diagonales desde un vértice, obtenemos triángulos, si se fijan aquí. Si se fijan, obtenemos 3 triángulos, porque en esta figura teníamos 5 lados, 5 vértices, le restamos 2, como dice la formulita de arriba, y eso nos da 3 triángulos. Por ejemplo, en un hexágono, vamos a ver si queda bonito ya, un hexágono. Me da lata que salga esa raya. Un hexágono lindo, así. Tiramos 2 diagonales, o sea, tiramos las diagonales, que sería una al vértice de ahí, una al vértice de acá y una al vértice de acá. ¿Cuántos triángulos obtuvimos? 1, 2, 3, 4. Obtuvimos 4 triángulos. Y justo la fórmula era de que los lados, que en este caso son 6, menos 2 igual a 4, y son esos 4 triángulos los que obtuvimos. ¿Ya? De eso trata esta propiedad. ¿De qué nos va a servir? Eso viene en la siguiente imagen, que es que si nosotros queremos calcular la suma de los ángulos interiores, o sea, decir, pucha, ya, tengo un pentágono. ¿Cuánto será el total de ángulos? ¿Cuánto será la suma de todos los ángulos del pentágono? Y yo no sé, pero yo sí sé de que en un triángulo solito, dibujemos ahí, la suma vale 180. Eso lo vimos hace unas clases. Entonces, yo voy a usar esta información que yo tengo súper clara y que ustedes no lo pueden olvidar. Voy a usarlo aquí. Como yo ya sé que cualquier polígono la puedo dividir en triángulos, entonces la suma de los ángulos interiores va a ser cuántos triángulos tengo por la por la suma de los ángulos de ellos. Por eso, la fórmula es de esta manera, que está ahí, 180 por n menos 2. ¿Por qué n menos 2? Porque el n menos 2 me decía la cantidad de triángulos que yo obtengo. Por ejemplo, antes obtuvimos que en el pentágono habían 3 triángulos. Por lo tanto, aquí tenemos 180, 180, 180. Por lo tanto, es 180 por 3 triángulos, y eso nos da, como dice abajo, 540 grados. Por lo tanto, en un pentágono, la suma de los ángulos interiores es 540. ¿Ya? Y así vamos a ir resolviendo cosas. Para eso nos sirven los triángulos. Pero ahora, si ustedes son de buena memoria, como les digo, se acuerdan de esta fórmula y sacan al tiro muchos ejercicios. Porque recuerden que en la prueba no les van a preguntar cuánto suman los ángulos interiores del pentágono, sino que eso va a ir interno en otra pregunta. ¿Ya? Así es de enredo. Hasta ahora, preguntas, dudas, consultas. En esta diapositiva las fórmulas son n-2 y 180 grados por n-2. ¿O estamos bien, chiquillos? Le damos a la siguiente. ¿Todo bien? Excelente. Igual digan dudas, no tengan miedo. O si no, si alguien tiene una duda y no quiere decirla, la podemos conversar después. Ok. Y nos queda una última propiedad del polígono convexo. Ahora, vimos los ángulos interiores, pero ¿qué pasa con los ángulos exteriores? Nos dicen la suma, ¿cierto? La suma de los ángulos exteriores sin importar la cantidad de vértices o de lados, o sea, esta figura puede ser cualquiera, siempre va a ser 360 grados. Esto es algo súper misterioso, pero siempre se cumple. Igual que pasaba con el triángulo. Ya, en todas las figuras siempre va a sumar 360 grados los ángulos exteriores, que se ven como está en la figura, ¿cierto? Que son estos que si uno extiende un lado, aparece un ángulo, ¿ya? No es todo esto, chiquillo, eso está mal. Eso no es el ángulo exterior.
El ángulo exterior es solo la extensión de un lado y eso conforma el ángulo, ¿ya? Por eso ahí están todos marcaditos. Y bueno, y siempre es 360. Lo pueden comprobar con cualquier figura. Por ejemplo, pensemos en un cuadrado. Vamos a ver que en un cuadrado todos los ángulos son de 90 grados. ¿Y cuánto mide? Si extendemos todos los lados, vamos a ver que todos aquí son de 90. ¿Y cuánto suma 90 por 4? 360. A mí me dicen, el interior más exterior 180, ¿verdad? Sí. Si nosotros sumamos ese más el que está aquí adentro, llamémoslo X, gamma más X igual a 180 grados. Formamos un ángulo extendido. Súper. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, nada. Seguimos. Vamos súper bien en el tiempo, chiquillos. Les digo. Cuando un polígono tiene como más verde, o sea, tiene más lados, como que los ángulos son más abiertos y como por eso se hace más, como que se cumple eso, o sea, Exacto. algo así, ¿no? Exacto, es como que se compensa, ¿cachai? Porque ahora tú ves, en esto cada vez los ángulos van a ir siendo como más pequeños, porque los ángulos interiores van a ser más grandes, y es como una compensación entre eso. Es una cosa rara, pero sí, es un sentido así. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con los polígonos regulares, porque también tienen sus propias propiedades. Y esto es especial porque son regulares, acuérdense, lados y ángulos iguales. ¿Cierto? O congruentes, chiquillos, esta palabra es bien importante. La congruencia significa igualdad, solo que en geometría. Cuando algo se dice congruente, es algo igual, ¿ya? Pero es un término más bonito. Entonces, la medida de los ángulos internos de un polígono regular está dado por esta formulita de aquí, que es 180 por n-2 dividido en n. Si se dan cuenta, el 180 grados por n-2 es la fórmula que vimos antes para sacar la suma total de los ángulos interiores, ¿cierto? La que la vimos a 2 diapositivas antes. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como nosotros sabemos que todos los ángulos son iguales, entonces dividamos por el total de ángulos o el total de lados. Porque así nos da el individual, o sea, nos dice cuánto mide, por ejemplo, ese de ahí. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Obvio, porque todo lo tenemos que comprobar. Ese es un pentágono regular, ¿cierto? Tiene 5 lados. Por lo tanto, si yo reemplazo con 5 aquí, nos daría 180 grados por 5 menos 2 dividido en 5. Voy a seguir aquí abajito. Eso nos da 180 grados por 3 dividido en 5. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo a veces prefiero dividir y luego multiplicar, o ahí ustedes prefieren, como prefieran. Pero aquí lo que nos da es, si no me equivoco, es... No, pero sé que da 36, si no me equivoco, da 36. No, sí. Creo que da 36 por 3 y eso da 108. Creo que me equivoqué no sé si me he equivocado o no, pero da 108. Y eso es el valor de uno de los ángulos, por eso esto sería como X, uno individual, ¿ya? Y bueno, cuando queremos saber entonces, ¿y cuánto vale el ángulo exterior? Es exactamente lo mismo, si se fijan, 360 dividido en n. Porque estamos viéndolo individual, en vez de verlo la suma total. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ah, sí, daba 36. Perdón, estaba viendo que decidiera. Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, estas fórmulas son bien importantes y les digo al tiro que las vamos a usar en la ejercitación, así que tengan las anotaditas.
sáquenle foto, no sé, pero ténganlas a mano para la ejercitación. No, bueno, para los ejercicios que vienen ahora. Si no hay dudas, seguimos. Entonces, ahora vamos a pasar, a ver, a una pregunta. Me dicen, ¿siempre se puede sacar la medida con la fórmula independiente de la forma del polígono? No, tiene que ser un polígono regular. Por ejemplo, de una forma o de un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, eso es un pentágono, ¿cierto? Tiene 5 lados, pero no es regular, porque no, sus ángulos no son iguales, sus lados no son iguales, ni sus ángulos tampoco lo serán. Por lo tanto, esto no es un polígono regular, y no podemos usar esa fórmula para ese polígono. En cambio, para ese sí, porque este es regular, y este es irregular. ¿Ya? Ahí sí. Cuidado con eso también. No pueden llegar, si ustedes no les dicen que es regular, no lo asuman. Aunque se vea súper lindo, si no se los dicen, no lo asuman. Importante. Ahora vamos a pasar a los cuadriláteros, ¿cierto? Ya vimos triángulos, ahora cuadriláteros, que son los que tienen 4 lados, 4 vértices, ¿cierto? Bueno, también se les dice aristas a los lados. Entonces, ¿qué tienen de interesante los cuadriláteros? Bueno, por definición tienen 2 diagonales, ¿cierto? Porque recordemos que la fórmula era de las diagonales, era los lados menos 2, eso nos da 2, ¿cierto? Y sus ángulos interiores siempre serán de 360 grados. Como vimos, para los triángulos siempre va a ser 180 grados. Ahora para los cuadriláteros va a ser 360 grados. Siempre, siempre, siempre. Cualquier tipo de cuadrilátero. Por ejemplo, aquí ven un montón que tienen nombres raros, pero todos son cuadriláteros porque todos tienen 4 lados. Estos los podemos clasificar en varios tipos y esto viene en la diapositiva siguiente. Este es un diagrama bien bonito que es los cuadriláteros. Los podemos clasificar en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Ya? Los paralelogramos son los que tienen lados paralelos 2 a 2. O sea, que los lados son paralelos, de a pares. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo porque el lado de acá es paralelo al lado de acá y el lado de acá es paralelo al lado de acá, ¿cierto? Y eso va a pasar con el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Ya? ¿Qué tienen de diferentes estos? Bueno, el cuadrado son 4 lados iguales, 4 ángulos rectos iguales. ¿Ya? El rectángulo tiene lados iguales 2 a 2, o sea, lo mismo. Este ladito es igual a S y este es igual a S. Y también tiene 4 ángulos rectos iguales. El rombo también va a tener los 4 lados iguales como el cuadrado, solo que ahora tiene los lados 2 a 2. Y estos corresponden, este lado es igual a S, ese ángulo, y ese ángulo es igual a S. ¿Ya? Y el romboide va a tener lados y ángulos iguales 2 a 2. De nuevo, vamos a marcar. Este lado es igual a S, este es igual a S, este ángulo es igual a S y ese ángulo es igual a S. ¿Cierto? Esas son las cosas principales de los 4 paralelogramos. Son solo estos 4, chiquillos, no hay más. ¿Ya? Según yo, no me acuerdo, tal vez sí, quién sabe. Son los 4 principales, por decir algo. Luego tenemos los trapecios. Los trapecios solo tienen 2 lados paralelos. ¿Ya? Los trapecios, el que siempre vemos, ¿cierto? La figura típica que uno piensa con trapecio es este. El trapecio isósceles. Si se fijan, es con una base, para arriba, abajo. ¿Cierto? Vamos a ver los tipos.
Primero tenemos el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, los lados paralelos, a ver, me dicen, los paralelogramos tienen ángulos de 90. Los ángulos de 90 solo son del cuadrado y del rectángulo. El rombo y el romboide tienen ángulos diferentes de 90 grados. Hay ángulo recto, ángulo de 90 grados. Ya. Bueno, aprovechando los 90 grados, el trapecio rectángulo tiene la particularidad, vamos a verlo un poquito más adelante, de que estos van a ser rectángulos. ¿Ya? Pero lo que nos interesa ahora es de que este lado es paralelo al de arriba, ¿ya? Y los otros no lo son. Si se fijan, uno es recto y el otro va para el lado, ¿ya? En el isósceles, los lados no paralelos, o sea, referido a este y a este, son iguales, o sea, miden lo mismo y por eso es un trapecio. Y bueno, y en el escaleno, los lados los lados paralelos y los lados no paralelos son diferentes. O sea, esto es algo súper interesante. Si se fijan, los trapecios son los triángulos, pero que le cortaron la punta. ¿Alguno lo había visto así? Por ejemplo, el triángulo, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con un ángulo de 90. ¿Qué pasa si yo le hago un corte paralelo ahí? Obtengo un trapecio rectángulo. Al isósceles, digamos que esto es un isósceles, si yo le hago un corte ahí, trapecio, isósceles. Y el escaleno, exactamente lo mismo. ¿Cierto? Qué loco. Por si se les olvidan los nombres. ¿Cierto? Los dejé locos a todos. Ya. Y bueno, los últimos son los trapezoides que no tienen ningún lado paralelo. Esos ya son de la forma bien loca, pero vamos a verlos, ¿cierto? Por ejemplo, un trapezoide podría ser una cosa así, una cosa bien loca. Pero dentro de los trapezoides también tenemos clasificaciones, que las vamos a ver en lo que sigue. Dudas, preguntas, consultas de esto, vamos a introducir un poco todos, ¿ya? Así que no se preocupen. Excelente. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los primeros paralelogramos, ¿cierto? Dijimos propiedades de estos. ¿Vieron? Son estos 4. Ya estas son las figuras más ilustrativas de lo que está pasando aquí. ¿Ya? ¿Qué nos dice la primera? Sus lados miren, a ver, estas 4, primero que todo, se cumplen para las 4 figuras de al lado, o sea, se cumplen para el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Las otras, si bien dice solo cuadrado, rombo, solo cuadrado, rectángulo. Me falta un paréntesis. Bueno, para todos los paralelogramos, sus lados y ángulos opuestos son congruentes. Recuerden, congruentes iguales. Por ejemplo, tomemos el trapezoide. El trapezoide, este lado es igual a este lado y ese lado es igual a ese lado. Y aquí tenemos un alfa, acá también tenemos un alfa, pero al otro tenemos un beta y en su contrario tenemos beta. Eso significa que los opuestos son iguales. Ya, lados opuestos iguales, ángulos opuestos iguales. Bueno, y en el cuadrado y en el cuadrado y en el rombo también se da, ¿cierto? Y en el rectángulo. Entonces, otra propiedad bien interesante es que las diagonales se dimidian. ¿Qué significa dimidiar, cierto? Dimidian. Se dividen por la mitad. O sea, una diagonal divide a la mitad a la otra y la otra hace lo mismo por ella. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en el rombo, yo tiro esta diagonal, ¿cierto? Y luego cuando tiro la otra, pasa justo por en medio. Y me queda que, como ven en las rayitas, esta rayita es igual a esta rayita y que esta de acá, que está marcada con una X, es igual a esta de acá. Exacto, se forma como por decirlo, un centro de diagonales, ¿cierto?
Pero sí, se forma, ese es como su centro. ¿Se ve como ahora aparecen los elementos? Ese sería como el centro de la figura. Donde se juntan las diagonales es el centro. Y eso, si se fijan, pasa en todas las figuras. En estas 4 figuras, las diagonales se parten por la mitad una a otra. ¿Ya? Y lo último es que los ángulos contiguos son suplementarios. A ver. Puede ocurrir que todos los ángulos sean beta o alfa. ¿Cómo? No entiendo el sentido de esa pregunta. Si me la puedes explicar, por favor. Ya. ¿Qué significa tener ángulos contiguos suplementarios? O sea, que el ángulo con el ángulo que está al lado suman 180, ¿cierto? Veamos el cuadrado, que es el más simple. Aquí lo que tenemos es un ángulo de 90, ¿cierto? Que es 45 más 45. Al otro lado también tenemos uno de 90. ¿Y cuánto suma 90 más 90? 180. ¿Ya? Ah, ya. Los 4 lados del cuadrado son alfa. No, el cuadrado, ahí sí. El cuadrado siempre son 90. Igual que en el rectángulo, siempre son 90. Si se fijan, ahí está la figurita, 90 grados. En el cuadrado y en el rectángulo tienen ángulos rectos, y esos son así son las figuras. En cambio, en el rombo y en el romboide puede variar, pero siempre tienen que cumplir estas condiciones. Ya. Si no cumple alguna de estas 3 condiciones, no es paralelogramo. ¿Ya? Así de simple. Si no cumple que lados y ángulos opuestos son congruentes, que las diagonales se dividen, o que los ángulos contiguos son suplementarios, no clasifica como paralelogramo. ¿Ya? Y bueno, vamos a tomar lo mismo de los ángulos contiguos suplementarios, no sé, en el rombo. En el rombo tenemos un beta y tenemos un alfa. ¿Y cuál es la gracia? Que alfa más beta tienen que sumar 180 grados. Y si ven, al otro lado del alfa hay otro beta, y esos también van a sumar 180. ¿Ya? Esa es la gracia de la tercera. Ahora vamos a ver las particulares. ¿Ya? Para el cuadrado y el rombo, solo para estos dos, las diagonales son perpendiculares y bisectrices. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, solo en el cuadrado y el rombo está esto en medio. ¿Qué significa? Que las diagonales son perpendiculares y forman 4 ángulos de 90 ahí en el centro de la figura. En el romboide, en el rectángulo, eso no está, porque no se cumple. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean bisectrices? Que dividen al ángulo en 2 partes iguales. Por eso aquí está escrito 45-45, porque esa diagonal divide al ángulo de 90 grados en 2 partes iguales. Pasa lo mismo en el rombo, por eso hay un alfa-alfa. Y bueno, y lo último es que solo para el cuadrado y el rectángulo las diagonales son congruentes. ¿Qué significa? Las diagonales son iguales, miden lo mismo. Esta diagonal mide lo mismo que esa diagonal. Si una mide 5, la otra también mide 5, por ejemplo. Pero eso no pasa en el rombo. ¿Por qué no pasa, por ejemplo, en el rombo? Porque se ve de que, por ejemplo, esta diagonal es más cortita que la diagonal de acá. Y bueno, y en el romboide es mucho más evidente, ¿cierto? Pero de eso se tratan todas las propiedades. Hay que son harta información. Algunas son bien útiles, que les pueden servir. Así que es importante que después le den una repasada a todos estos datos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿O todo bien? Seguimos. ¿Todo bien? Súper. Después, si tienen dudas, me las preguntan también. Next, me dicen. Ya. Ahora vamos a pasar a los trapecios, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poquito más de qué tratan estos trapecios. Diagonales congruentes significa diagonales iguales, misma medida. Ya. El trapecio isósceles, ¿qué tiene de especial? Sacamos muchas cosas del triángulo isósceles.
Como por ejemplo, que los ángulos basales son iguales, que esto sería alfa y esto sería alfa. Que las diagonales son congruentes. ¿Qué significa eso? Que la diagonal que va acá con la diagonal que va allá miden lo mismo. Ya, diagonales congruentes, diagonales miden lo mismo. Sí, ahora ven el triángulo decapitado. Ya, ¿qué más nos dicen? Bueno, diagonales congruentes. Sus lados no paralelos son congruentes, o sea, son iguales, y por eso tiene esas dos rayitas. Significa que si este midiera X, el otro también mide X, ¿cierto? Miden lo mismo. Y lo último es que los ángulos opuestos son suplementarios. El ángulo opuesto de alfa es ese beta de aquí, que suma, ambos tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Vamos a hacer una pequeña explicación. Ustedes ya saben que dentro de un cuadrilátero, porque esto es un cuadrilátero, ¿cierto? 4 lados, todos los ángulos tienen que sumar 360. Por lo tanto, alfa más beta, que son los 4 ángulos que yo tengo ahí, tienen que sumar 360 grados. Acá tenemos 2 alfa más 2 beta igual a 360 grados. ¿Y qué pasa si ahora nosotros dividimos por 2? Nos va a quedar que alfa más beta es igual a 360 dividido en 2, queda 180 grados. De ahí sale. ¿Ya? Sí, los ángulos basales también son congruentes. Ambos, por ejemplo, en este caso, ambos miden alfa y alfa. ¿Ya? Ya. Eso sería con el trapecio isósceles, ¿cierto? Bien interesante. Ay, bueno, y los de arriba también son lo mismo. Beta, beta. Siempre es así. ¿Ya? Exacto. En este caso, sus ángulos interiores y exteriores suman 360. Los interiores, 360 por ser un cuadrilátero, y los exteriores, 360 porque siempre suman 360. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Excelente. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. Triángulo, trapecio y rectángulo. ¿Cierto? El trapecio rectángulo era el que nosotros dijimos de que un lado, en específico este lado, es perpendicular a las bases. Llamando a las bases, esta es la base y esa es la base. Y como esto es perpendicular, se forman estos dos ángulos de 90 grados, ¿cierto? Y eso es lo más interesante de este trapecio, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa? La otra propiedad que podemos sacar es que los ángulos restantes, que en este caso los llamamos beta, y eso es un delta, suman 180, porque es lo que nos falta, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos 90, 90. ¿Cuánto nos falta? 180. Para sumar en total los 360 grados. Sí, esa propiedad es bien sacado de que sí o sí tiene que sumar 360. ¿Hay más propiedades interesantes aquí? No, en verdad. Porque con las diagonales, si se fijan, no son iguales, porque una es más corta y la otra es más larga. Y eso sería con el trapecio y rectángulo. Lo más importante son los ángulos de 90. No sé si hay dudas con esto. La propiedad 1. Ah, no es una propiedad, sino que es como cómo se forma este trapecio. Este trapecio está formado por un lado perpendicular, que es el AB, que es perpendicular al lado de arriba y al lado de abajo. Y por eso se forman estos ángulos de 90 grados. Pero esa es la gracia, de que va a tener un ángulo de 90 grados tanto abajo como arriba. Los otros ángulos, los otros dos, suman 360 grados. Perdón, suman 180 para en total sumar 360 grados. Ahí sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O no se entendió? Ya se entendió. Entonces vamos a ir al último, al triángulo otra vez, trapecio escaleno.
El trapecio escaleno es que tiene todos sus lados, aunque sea el paralelo o no paralelo, tiene todos sus lados y ángulos distintos. O sea, el A, B, C, D son distintos y todos los alfa que están ahí adentro también son distintos. O sea, básicamente como que no podemos saber nada de este trapecio. ¿Ya? Este es el trapecio que uno no puede hacer nada y solo esperar a que le den más información. Bueno, y lo único que nos dicen, obviamente, es que sus ángulos colaterales internos entre sus bases serán suplementarios. ¿Qué quiere decir colaterales internos entre sus bases? Significa los contrarios, pero que están en el mismo lado. Ya, por ejemplo, el A1 está aquí y el A4 está ahí. Y aquí están ambos dos. El A2 con el A3, que están ahí. O sea, es que uno está en la base de arriba y el otro está en la base de abajo, pero están en el mismo lado. ¿Ya? Es simplemente eso. Ambos comparten un lado. Y esos van a sumar 180 grados, porque si sumamos todo, otra vez nos da los 360 grados que nosotros queremos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, de esta parte? Por ejemplo, el ángulo exterior del A3 sería el valor de alfa 2, ¿cierto? El valor de... No. Como No. se da un Sí. 180. Exactamente. Y ahí de eso justamente sale. Porque si se acuerdan, lo que vimos en la primera clase es la famosa Z, ¿cierto? La Z de los ángulos entre paralelas. Que este angulito de aquí va a ser igual al que esté con su Z, que es justamente el ángulo de acá. Sí, muchas gracias, Tomás. Eso es como la explicación de dónde sale por qué estos suman 180. Porque al final el ángulo de aquí, que es el ángulo de acá, entonces esto sería el A3, y A2 más A3 forman un ángulo extendido y suman 180 grados. Súper. Gracias por la acotación. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ven que toda la materia se nos va sumando? Y siempre sirve. Ya, si no hay dudas, seguimos. Vamos a pasar a los trapezoides. Los trapezoides son estas figuras que no tienen lados paralelos, o sea, son cualquier cosa, ¿cierto? Pero dentro de ellos también tenemos clasificaciones. ¿Ya? Voy a pasar al segundo porque es el más rápido, los asimétricos. Los asimétricos son cualquier cosa, por ejemplo, 1, 2, 3. Pucha, no sé por qué me quedo como cuadrado, pero vamos a hacer otro más loco. 1, 2, 3, 4. Eso es un trapezoide asimétrico, porque no tiene forma de nada, pero tiene 4 lados de igual forma. Así que es un cuadrilátero trapezoide asimétrico, tiene todos esos apellidos. Y ese no se puede hacer nada con ese, chiquillo. No, con ese estamos perdidos, a esperar a que nos den más datos. Lo único que sabemos, ¿cierto? Que como tiene 4 lados, aquí tú suma 360 grados. Eso es lo único. Pero ahora, cuando nos dicen que esto es simétrico o es un deltoide, ¿cierto? Un deltoide. El deltoide es el diamante. Nosotros lo conocemos como un diamante. Ustedes imagínense un diamante, puede que eso sea un deltoide, ¿cierto? ¿Qué tiene de interesante el deltoide? Que tiene bueno, llamémoslo eje de simetría, que divide a la figura en dos partes idénticas, ¿cierto? Es como que dividimos el diamante por la mitad y salen partes iguales. Lo del eje de simetría lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué tiene de interesante este deltoide? Que no está en esta diapositiva, pero yo igual les voy a dar muchos datos. El deltoide tiene lados iguales. ¿Cuáles son? Este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado. O sea, los lados cortitos son iguales y los lados largos son iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Si yo dibujo diagonales, la diagonal iría en ese camino, ¿cierto? Y la diagonal del otro iría en ese camino. La diagonal horizontal está, la diagonal horizontal va a terminar dividida en dos, porque la diagonal vertical la divide en dos partes iguales. Por lo tanto, este trocito de aquí,
ese trocito de ahí, llámalo ahí, va a ser igual a ese trocito de ahí. Son partes iguales. En cambio, la otra no puede hacer lo mismo, ¿cierto? Porque nos queda un cachito chico y el otro largo. ¿Qué más? La diagonal de en medio también es bisectriz. O sea, que el ángulo que nosotros tenemos acá nos va a dividir en dos partes iguales. Ese cachito es igual a ese cachito. O sea, esos ángulos son iguales. No sé por qué no se borra la línea. Ahí sí, este es igual a ese. Y pasa lo mismo con el de arriba. Tenemos ese ángulo y ese es igual a ese. ¿Cierto? Y esas son las propiedades más magníficas del deltoide. Que pasan muchas cosas lindas, ¿cierto? Una figura bien linda. Si nos dan datos. Ya, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ah, bueno, y otro dato interesante del deltoide es que si se fijan, la diagonal está de en medio, o sea, esta diagonal horizontal, divide el deltoide en dos triángulos isósceles, porque el triangulito de arriba, aunque es aplanado, tiene dos lados iguales, isósceles. El de abajo, dos lados iguales, que son los marcados en azul, isósceles. Así que si les sale un deltoide, ya saben qué hacer. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Para pasar, esta es la última diapo. Vamos al ejercicio. Todavía no, son poquitos ejercicios, son súper cortos. ¿Todo bien? Excelente. Ya, sí, todo bien, más dudas, preguntas, consultas. Este es el momento, porque vamos a pasar al ejercicio. ¿Se puede usar? Sí, porque también, pero esto es un cuadrilátero. Entonces la fórmula del cuadrilátero es como para todos. ¿Ya? Si te fijas, para un cuadrilátero siempre nos da dos diagonales. Y justamente aquí tenemos dos diagonales. ¿Ya? No sé si te referías a esa fórmula. Porque esa fórmula, la fórmula de las diagonales, es para la figura en general. Y estos están dentro de los cuadriláteros. ¿Ya? Estos como son clasificaciones dentro de la clasificación. ¿Ya? Ya. Entonces eso. Esa fórmula la usas solo para figuras de 4 lados. Ahora, ¿qué figura? No importa, porque por ejemplo esta rara también tiene dos diagonales, que sería esa y esa. ¿Ya? Por lo tanto, esa fórmula de diagonales se aplica para todas las figuras. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si estamos todos bien, todo correcto, pasamos a los ejercicios. Tenemos en la primera parte dos ejercicios bien cortitos con figuras lindas, ¿cierto? Vamos a iniciar la votación. Denle al primer ejercicio, chiquillos, al primero, al número 1, ¿cierto? Que nos piden calcular la X. Y si ven, tenemos varias X. Y aquí, cuidado con asumir cosas, chiquillos. Esto no pueden tirar al ojo, se parece a un trapecio, no. Si no les dicen qué es, ustedes no saben. ¿Ya? Lo único que pueden saber es la cantidad de lados y qué se cumple con la cantidad de lados. Y ahí alguien ya votó. Ya la persona que votó la tiene buena. Le digo al tiro, le aviso. Denle, chiquillos, les queda un minutito. Vamos a ir bien rápido porque estos ejercicios son bien simples, de verdad. Un poquito de álgebra. La geometría se basa en el álgebra. Plantear la ecuación y resolverla. En verdad, así que si les cuesta como la resolución del ejercicio, tienen que estudiar más álgebra. Ya vamos bien de tiempo. Denle nomás, chiquillos. Han votado poquitos, con confianza nomás. Sí, no veo quién votó. O tírenla a la chunta y no sé, lo que les dicte su corazón. Les quedan 30 segunditos, denle nomás, denle. Igual recuerden, estos no son ejercicios de EMRE. Ejercicios de EMRE van a salir en el control, ¿cierto? Como que tenemos control de cada área, pero este control, ya les digo, va a ser después de vacaciones de invierno. Así que van a tener las vacaciones para estudiar. Bueno, sí, es que ustedes quieren. Hagan los ensayos, chiquillos, eso es lo que más les ayuda. Ya.
Se cumplió el tiempo, les voy a mostrar a las 3, voten, 3, 2, 2, 2, 2, 1, y ¿nadie más votó? Ok. Les voy a mostrar que ganó la letra E. Y sube pues, chiquillo. En la letra E es 65 grados. Y vamos a ver cómo obtuvimos eso. ¿Qué tenemos en esta figura? Solo sabemos que es una figura con 4 lados. ¿Ya? ¿Cierto? Pero no sabemos si es un cuadrado, un romboide, cualquier figura. Solo sabemos que tiene 4 lados. ¿Y qué es lo único que sabemos de las figuras con 4 lados? Que sus ángulos interiores suman 360 grados. Así que vamos a trabajar con eso, ¿cierto? Tendríamos que 2x más 100 grados más x más x, ¿cierto? Y tenemos nuestros 4 ángulos y todos ellos suman 360 grados. Entonces, sumamos todas las x, que nos queda 4x, 360 menos 100 nos da 260, y cuando dividimos por 4, x nos da 65 grados. Ahí ustedes pueden comprobar esa división, pero da 65 grados. Así que, en verdad, aquí lo que tendríamos es un ángulo de 65, otro ángulo de 65, y aquí tendríamos un ángulo de 130, si no me equivoco. Y así se formó nuestro cuadrilátero. ¿Dudas, preguntas, consultas del primer ejercicio, chiquillos? Bien rapidito. Si no hay dudas, pasamos al número 2, que me imagino que ya muchos lo deben haber hecho, no sé. Aprovechando el tiempo. Chiquillos, si no hay dudas, no hay dudas. ¿Alguna duda? ¿No? No hay dudas. Ah, ya, hay súper. dudas. Ok, vamos a lanzar la votación para el número 2. ¿Qué nos dicen? Bueno, del gráfico de la figura, que es un A, B, C, D, E, F, es un hexágono regular, chiquillos, regular. Bueno, y hay que calcular X, que X son esos ángulos que quedan como abajo del hexágono. Uy, hartos han votado. Recuerden que es X, no es 2X, es solo X. Es un X. Aquí hay 2X. Un X acá y un X acá. Son 2. Y yo solo estoy pidiendo, o sea, el ejercicio solo está pidiendo la medida de 1. Por ejemplo, ese. ¿Ya? Así que cuidado con sus respuestas, chiquillos. Les queda un minutito para quienes no han votado. Porque las alternativas están peleadas solo en la cosa que les estoy diciendo yo. ¿Y en qué está pidiendo? Porque creo que todos lo calcularon súper bien, pero se están equivocando en un paso, que es lo que yo les digo eso. Aquí estamos formando 2X y yo solo les estoy pidiendo una. Así que cuidado. Les quedan unos segundos más. Denle nomás con confianza. Ustedes pueden. Tómense su tiempo. Les quedan 15 segunditos, chiquillos. Denle nomás con confianza. Voten, voten. Ha votado la mitad de los que están aquí. Así que denle. Y últimos segunditos, chiquillos, últimos. 1, 2 y 3. Les voy a mostrar que ganó la letra E. Pero es la letra A, chiquillos. Felicidades a las personas que votaron por la letra A. Estoy seguro que los de la letra E les faltó un pasito. Es lo que yo les decía. Vamos a hacerlo de la forma larga. ¿Ya? Porque yo sé que muchos deben saber cuánto mide un ángulo de un hexágono. O deberían saberlo para hacer este ejercicio mucho más rápido. Ya. Digamos que el ángulo de aquí le vamos a llamar alfa. Así se llama ese ángulo de ahí. Y yo sé que cuando tenemos una figura regular,
La fórmula para sacar un ángulo interno es igual a 180 grados por n menos 3 partido en n, ¿cierto? Espérame, después contesto el chat, ¿cierto? Esa es la fórmula. Espérame un segundito. No, perdón, es un 2. Eso quería ver. Acá es un 2, lo siento, chiquillos. Aquí es un 2, un 2. Eso. Ya. Entonces, como tenemos 6 lados, esta fórmula sería 180 grados de 6 menos 2 partido en 6. Esto es 180 grados por 4 partido en 6, pero yo voy a saltarme ese paso porque ya todos sabemos que eso da 120. Entonces, cada ángulo de este hexágono mide 120 grados. ¿Ya? Y yo sé de que aquí, como me dicen en el chat, formamos un ángulo extendido. Por lo tanto, aquí tenemos un x más alfa más x suman 180 grados. ¿Ya? Y yo sé cuánto mide alfa, entonces aquí yo voy a tener 2x más alfa, que es 120 grados, igual a 180 grados. Y nos va a quedar, si restamos 120, nos queda 60 grados. Y aquí me falta el paso de dividir por 2. Y nos queda que x es igual a 30 grados. Para las personas que marcaron 60, ¿se entendió? Sí, parece que sacaron de que el ángulo era 60. No, pues vale 120. Esto es un hexágono regular. ¿Ya? Sí, excelente. Pero como yo les digo, apréndanse cuánto miden los ángulos de adentro del pentágono y del hexágono. O sea, tienen que acordarse del 108 y del 120. Y se ahorran todo este paso largo de sacar que era 120. Y llegan y lo usan. ¿Ya? Recomendación. Entonces, vamos a ir al siguiente, ¿cierto? Vamos a borrar los dibujos. Voy a sacar esto y siguiente ejercicio, pues chiquillos. Votación, relanzar. Vamos al el ejercicio número 3 de esta clase. ¿Qué nos dice? Que si BC es paralelo a DA, o sea, podemos tener una figura aquí, una figura conocida, debemos hallar X. Ya estamos. Y eso hay que hacer nada más. Recuerden que esto es una propiedad, podemos usar propiedades aquí, porque esto es una figura conocida. Y que la acabamos de ver. Denle nomás, chiquillos, con la votación, piénsenla. Todavía les queda tiempo. Ya alguien votó. Muy bien. Súper. Las personas que están votando, súper bien. Súper bien. Denle nomás, chiquillos, les queda un minutito para hacerlo. ¿En qué hora estamos? Ya estamos bien. Yo creo que tal vez salgamos antes. ¿Quién sabe? Nos vamos a dormir tempranito hoy. Les quedan 30 segunditos. Uy, varios han votado. Súper bien, chiquillos. Denle nomás, denle nomás. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. También si quieren alguna pista, no sé. Pregunten nomás, de aquí estamos para hacer los ejercicios, ¿cierto? Les quedan 10 segunditos. Voten, voten. Sin miedo. Y uno, dos, y voten, voten. 1, 2 y 3. Bueno, les voy a compartir el resultado que ganó la letra A.
Y los felicito, chiquillos, a los que marcaron la letra A, porque justamente esa es la alternativa correcta. Y vamos a ver por qué. Esto es súper sencillo. Si nos dicen que BC es paralelo a DA, o sea, estos que estoy marcando en rojito, ¿qué tenemos aquí? El famoso trapecio. Pero ahora, ¿qué trapecio? No sabemos, porque no nos dicen nada más. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que asumir es que es un trapecio escaleno. ¿Ya? Cuando no nos dan más información, es escaleno hasta que nos digan lo contrario. Ya, es un trapecio genérico. Pero ¿qué sabíamos del trapecio genérico o del trapecio escaleno? Que los ángulos que eran de distinta base, pero el mismo lado, como justamente pasa con este y este, tenían que sumar 180 grados. Por lo tanto, 13x más 5x tiene que sumar 180 grados, propiedad que vimos hace unas diapositivas. 13 más 15 nos da 18, igual a 180. Y dividimos por 18 y nos da x igual a 10 grados, que es la respuesta de la letra A. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Todo bien, todo mal? Profe, o sea, una pregunta, ¿no podemos asumir que los ángulos Ay, que estaban en B y A eran 90, ¿cierto? no, no podías asumir eso. Eso no lo podíamos asumir. No. Pucha, lo sumí, voy a poner que es la alternativa correcta. ¿Qué hago? Ah, no, pero ¿Qué recuerda, hago? si no te lo dicen, no lo asumas. Aunque la figura se vea lo más recto posible, no lo asumas, a menos que te lo digan. Siempre es así con la geometría. Las figuras pueden parecer lo más bonitas, pero si no te dicen un dato, no lo uses. O sea, no lo asumas, porque si no te va a salir mal. A veces resulta, pero a veces no. ¿Se podría aplicar la técnica de la Z? También, exactamente. Justamente como lo habíamos explicado antes, porque de ahí mismo sale por qué da eso. ¿Ya? Aquí pueden usar todas las herramientas que ustedes sepan y va a estar bien, mientras las apliquen de forma Profe, correcta. ¿Sí? ¿podría explicar lo de la Z? Es que cuando lo estaba explicando atrás se me cayó el internet y después me dio cosa como preguntar. Ya, lo de la Z o la otra forma que podían hacer este ejercicio es que cuando nosotros estamos entre lados paralelos, aparece una figura que es parecida a una Z, por eso yo lo llamo la Z, que es que tenemos este lado que es paralelo al de abajo y aparece esto. Yo tiro acá, me muevo para acá y acá. Eso es lo que nosotros llamamos la Z. ¿Cierto? Aquí está invertida, pero es una Z. ¿Y qué dice la Z? Que se ve en ángulos entre paralelas, o al menos yo lo explico ahí, que es que este ángulo de adentro de la Z es igual al ángulo de adentro de la otra, como los ángulos como que están dentro de las como cruces, no sé cómo llamarlo, pero como al interior son iguales. Por lo tanto, lo que en verdad habría aquí, al lado del 13x, está el 5x, porque estos dos son iguales. Y aquí lo que forman es el ángulo extendido. Y por eso suman 180 grados. ¿Se entendió, Tomás? Sí, es como opuesto por el vértice, algo así. Sí, exacto. Sale como de eso. Ay, bacán. Gracias. Ya, súper. Entonces, si no hay más dudas, vamos a ir al siguiente ejercicio. Ahí nuestra irá votación y vamos a relanzar la votación para el ejercicio de al ladito. Que nos dicen, en un pentágono regular, ABCDE, calcule X. Pero si se fijan, X está afuera. Parece que alguien ya varias personas ya lo estuvieron sacando. Lleva 10 segundos la votación y ya todos están votando la correcta. ¿Cómo lo hacen? Súper, súper chiquitos los que contestaron hasta ahora. Bueno, y aquí lo interesante es que nos están preguntando por un ángulo de afuera. ¿Ya? Entonces habría que ver cómo sacar eso. ¿Ya? Que denle, voy a dar tal vez de menos tiempo porque varias personas ya votaron, pero denle nomás, chiquillos. Si tienen alguna duda de esto.
Fíjense que ahí también hay un ángulo recto, eso también ayuda. Les queda un minutito para quienes quieran terminar de hacer el ejercicio. ¿En cuánto tiempo estamos? Estamos bien. Denle, chiquillos, les quedan 30 segundos. Quedan 2 ejercicios más después de este. Que me preguntan por interno cuántos quedan. Aunque estaba pensando que el siguiente hacerlo yo, porque hasta yo me compliqué, me enredé un poquito haciéndolo. Ahí les voy a preguntar. Y que chiquillos les quedan 10 segunditos más. Ya, pero varios ya se la saben, ya están contestando la correcta, súper bien. Ya, chiquillos, voten 3, 2, 1 y les voy a compartir el resultado de que ganó la letra E. Y felicidades, porque es la letra E. Súper bien. Vamos a dejar de compartir para hacer el ejercicio. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, si ustedes sabían, o si lo calcularon, puede ser las dos formas, en un pentágono regular, bueno, también salía en una diapositiva, el ángulo que está aquí mide 108. Salió como 168. 108. Bueno, ahí parece. Mide 108 grados, ¿cierto? Y esto es para todo pentágono regular. Lo podían haber calculado con la fórmula 180, n menos 2 partido en n. Y les da 108. Con n igual a 5. ¿Qué pasa? Este ángulo de acá también mide 108, ¿cierto? Y aquí recordamos propiedades de los triángulos o alguna fórmula de los triángulos, que es que los ángulos del triángulo diferentes al ángulo de aquí suman lo mismo que el ángulo externo de ese ángulo. Por lo tanto, x más 90 grados es igual a 108 grados. ¿Cierto? Esta es una propiedad que vimos y utilizamos mucho en las clases pasadas. Por lo tanto, de aquí sacamos 108 menos 90 nos da 18 grados. Y así de simple se sacaba. Recuerden que aquí la geometría se basa en aplicación de fórmulas, de propiedades. ¿Ya? Porque aquí ustedes no pueden usar regla, no pueden usar nada, así como para medir lo que ustedes tengan que hacer. No. Puras propiedades, puras aplicaciones. Y pura álgebra. ¿De dónde salió el 108? Lo puedes calcular con esta formulita. Que el ángulo, por ejemplo, llamémoslo alfa. Alfa es igual a esa formulita, porque es un polígono regular. ¿Ya? Aquí no lo calculé precisamente porque ya lo vimos en diapositivas anteriores. Pero si tú donde está el n pones el 5, te da. ¿Ya? ¿Qué significa la rayita que está arriba de la X? La rayita. Ah, eso no era que estaba marcando el ángulo. No significa nada, es que ahí está un ángulo. Ahí va la X. No significa nada en especial. Que por ejemplo muchas personas hacen esto, como que ponen ahí, ay no estoy arreglando, como que hacen eso y 108. A mí me gusta ponerlos adentro, pero otras personas los ponen afuera, por puro gusto. Ya. Ahora sí, si no hay más dudas, preguntas, consultas, pasamos a la siguiente. Sí, no. Voy a borrar los dibujos. ¿Ven? Ya. En esta, quiero preguntarles si la quieren hacer ustedes o la hago yo. Dice, en un polígono regular de n lados, si el ángulo interno disminuye en 20 grados, se obtendría otro polígono regular cuyo número de lados es 2/3 de n. Hay n. ¿Quieren hacerlo ustedes o lo hago yo al tiro? Les digo, hasta yo me enredé haciéndolo. Uy, yo creo que hagámoslo nosotros, pero dar un poco más de tiempo. Sí, No, es que no hay tiempo. Ah, pero un Ya, minuto pero... más. Un minuto más de lo normal. Ya. Mira,
Si quieren, hagan, los que quieran hacerlo, háganlo ustedes. Yo lo voy a ir explicando lentito porque, para que se entienda todo. Pero ustedes van a tener todo el tiempo para hacerlo. Ya. Entonces, nos dicen, en un polígono regular de n lados, ¿ya? ¿Cierto? El ángulo interno. Primero quedamos con el ángulo interno. Digamos que el ángulo interno lo llamamos alfa. Alfa estaba dado por la fórmula que nosotros ya vimos, ¿cierto? Que es 180 grados por n menos 2 partido en n. Y este es el ángulo interno de este polígono desconocido. Nos dicen, ¿qué pasa cuando este ángulo alfa, no puedo más calcular, disminuye en 20? O sea, lo que vamos a tener es alfa menos 20 grados, que eso es lo mismo que 180 grados, n menos 2 partido en n, menos 20 grados, ¿cierto? Porque alfa vale eso. Ya, llegamos a eso. Y nos dicen que cuando tenemos eso, obtenemos otro polígono regular con un número de lados 2/3 de n. O sea que si nosotros teníamos un polígono, ahora obtenemos otro polígono con otro ángulo interior. Por lo tanto, el ángulo interior nuevo, que yo voy a llamar beta, se saca con la misma fórmula, solo que ahora el número de lados es esto, es 2/3 n. Por lo tanto, la fórmula es 180 grados, voy a borrar esa raya, por el número de lados, que es 2/3 n, menos 2, dividido de nuevo por el número de lados, que es 2/3 de n. ¿Ya? Este es nuestro nuevo ángulo interno del nuevo polígono. ¿Y qué nos dicen? Que cuando disminuimos en 20 el anterior, llegamos al nuevo. Así que esta fórmula de acá es igual a esta fórmula de acá. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora. Nos quedaría 180 grados, n menos 2, partido en n, menos 20 grados, es igual a 180 grados, 2/3 de n menos 2, partido en 2/3 de n. Hasta aquí esto era lo más difícil de plantear, chiquillos, como identificar qué está pasando en el problema. Y aquí lo único que nos queda es hacer álgebra. ¿Alguien ya sacó el número? ¿Ya sacó la respuesta? ¿O quieren que les deje desde aquí un minutito para hacerlo? De un minuto, profe. Porfa, sí. Ya. Ahora que ya saben la fórmula, vamos a ver cómo está la álgebra. ¿Ya? Ustedes ya tienen esta fórmula de aquí, que es lo que hay que resolver. Díganme cuál es el número con las alternativas. Un minutito. Ya ahí marcaron una. Así que eso, pues chiquillos, mientras. No sé si algo no se entiende de la fórmula. A ver, para los demás que no estén haciéndolo, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta de lo que pasó? ¿O está claro cómo llegamos a eso? ¿Está claro cómo llegamos a la parte negra? Sí, no, tal vez. No sé, no me dicen nada. Ya, súper, ahí me dijeron que sí. Ya. Voy a dar 30 segunditos más por si alguien lo está haciendo. ¿Por qué alfa es igual a beta? No, no es que alfa sea igual a beta. Alfa menos 20 es igual a beta. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? Es porque lo que me están diciendo, que cuando le resto al ángulo interior 20, llego a un nuevo polígono. Y ese nuevo polígono tiene ángulo interior beta. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a cerrar la votación. Gracias a los que quisieron hacerlo. Voy a compartir que ganó la letra C para quienes votaron.
Pero esa será la respuesta. Es la letra E. Es A. O sea, es 9. Vamos a ver por qué. Pues, ¿qué acaba de pasar aquí? Ya. Entonces, teníamos esa fórmula, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pasar multiplicando 2/3 n. Y eso me va a quedar 2/3 por 180 grados, n menos 2, menos 2/3 por 20 grados por n, ¿cierto? Pasé todo el 2/3 n multiplicando. Y eso va a ser igual al 180 grados, 2/3 de n menos 2. Ahí me alcanzó. Cuando multiplicamos 2/3 por 180, esto nos da 120. Si multiplicamos por el paréntesis, esto nos da 120n, menos 120 por 2 es 240 grados. Bueno, y aquí nos queda un menos 2/3 20n, que lo voy a dejar expresado como 40 grados 3n, porque 40 dividido en 3 da un número feo, solo por eso. Y bueno, y al otro lado tenemos algo muy parecido. Si se fijan, 180 por 2/3 n nos da 120 grados por n, menos 180 por 2 es 360 grados. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna multiplicación que no se haya entendido? ¿O todo bien? ¿O escribo muy feo? Díganmelo al tiro. ¿Todo bien? ¿Nadie con dudas? ¿Nadie se perdió? ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, ¿qué pasa? A un lado del paréntesis, a un lado de la igualdad tenemos un 120 y al otro lado también tenemos un 120, así que se van. ¿Qué nos queda? Aquí nos queda un 240, pero ese 240 lo podemos pasar. No, ese 240 lo vamos a dejar ahí, pero ¿qué podemos hacer? El 360 lo vamos a pasar sumando porque quiero que el n me quede positivo. Por lo tanto, me va a quedar 360 grados menos 240 grados igual a 40 grados partido por 3, n. Ya cierto, pasé sumando 360 y restando y sumando el 40 partido en 3. ¿Por qué hago esto? Para que me queden signos bonitos. Solo por eso. Y lo último que nos queda es resolver esa parte, ¿cierto? 360 menos 240 nos da 120 grados. Igual a 40 grados partido por 3n. Y lo único que nos queda es multiplicar por 3 y dividir por 40. Pero eso, si ustedes lo calculan en sus casitas, les da 9. Así que n es igual a 9. Ustedes pueden comprobarlo si quieren. Ver los chiquillos que lo calcularon pueden ver en qué se equivocaron. Pero el ejercicio completo, ¿se entendió o no se entendió? Estaba complicado, yo lo sé. Díganme, chiquillos, pues ¿se entendió? ¿El 240 de dónde salió? Esto de aquí daba 120. Y 120 por 2, 240. De ahí salió. ¿Más dudas, preguntas, chiquillos? Y vamos al último. El último es fácil, se los prometo. Ya, si no hay más dudas, las podemos ver después, ¿cierto? El último ejercicio era esto. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 grados? Pero aquí quiero que me lo digan por chat, más rápido. Nosotros ya sabemos qué polígono regular tiene ángulos internos de 120, por cierto, lo calculamos, lo vimos. ¿Qué polígono es este? ¿Qué polígono tiene ángulos dentro de 120 grados? ¿El hexágono? Exacto. Sí, ahí están diciendo todos 6, súper bien. El hexágono. El hexágono tiene ángulos de 120 y bueno, y tiene 6 lados. Por lo tanto, ¿cuántas diagonales tiene el hexágono?
9 me dicen por ahí. ¿Alguien más quiere contestar? Entonces le damos como correcta. Porque exactamente, la respuesta es 9 diagonales. ¿Cómo podíamos saber el número de diagonales? Con la formulita. Espérenme que no entro a la ventana. ¿Dónde está el zoom? Se me perdió el zoom. Aquí está. Con la formulita n menos 3 partido en 2. Si nosotros en el n poníamos el 6, esto nos daba 6 por 6 menos 3 dividido en 2. Y eso nos da, bueno, esto es igual, 9. 9 diagonales, que ustedes pueden dibujarlas, ¿cierto? Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, de esta última, pero veo que todos cacharon súper bien. Si no hay más dudas, preguntas, consultas, esta es la última pregunta de la clase. Así que me despido para la gente de la grabación en YouTube.